Muy buenas tengan todos ustedes, para los cuantos sepan. Una vez aquí más en mi canal. Eh, Tengo un tema que se llama origen. Pero antes de, voy a darles un escrito que hice acerca de la nada versus algo. Algunos tienen por teoría que todo se originó de la nada. La nada es nada y no puede salir algo donde no hay nada. Y si eso fuese así, él se llamaría la nada. El algo es donde sale todo, y este algo es inagotable. Todo emana de él, por él y para él, y todo vuelve a él, porque él es el algo. Ejemplo, ¿a quién le pidió el algo prestado para que le fuese recompensado? ¿Acaso no sacó de él mismo y no le pidió madera a nadie prestada? Así que el algo para hacer un árbol sacó de él mismo y no le pidió madera prestada a nadie. Así que todo emana de él, por él y para él, y por él subsisten. Nota: teoría del Big Bang, teoría de los gusanos negros, teoría del apeirón. Todo esto existe, pero ¿de dónde sale todo? Del algo. Bueno, el origen de todas las cosas. Según los griegos, la palabra que se utiliza para decir origen es arye. Hubieron unos filósofos griegos que se llamaban presocráticos, de los cuales determinaban, según ellos, de dónde salían todas las cosas. Uno dijo que todas las cosas salían del agua. El hombre en sí es 80% de agua y un porcentaje tiene de aire y otro porcentaje tiene de tierra. En sí, el elemento tierra. Y lo demás es agua. Hay una cierta idea que necesitamos el agua para vivir. Eso es un hecho. El hombre necesita el agua para vivir. El hombre necesita el aire para vivir. Y también de los productos de la tierra. Lo que dan las hortalizas, todo lo que procede de la tierra es tierra y a la tierra vuelve. Podríamos decir que el hombre en sí, en su materia, posee la tierra. Pero dentro de nosotros tenemos algo que no solo procede de la tierra, ni del agua, ni del aire, ni nada por el estilo. Es como una energía, como una fuerza vital. Y a eso le podríamos determinar, como digo aquí en el texto, el algo, el origen de todas las cosas. Esos hombres presocráticos, filósofos griegos, hablaron de el arjé, el origen, de donde salían todas las cosas. Uno se llamaba Heráclito de Éfeso, otro se llamaba Tales de Mileto, otro se llamaba Anaxímenes y otro se llamaba Anaximandro. Eran contemporáneos, casi contemporáneos de esos tiempos. Estamos hablando más o menos unos antes de que existiera la mitología. Bueno, ya existía la mitología. La mitología tenía 2500 años antes de que estos existieran. Heráclito de Éfeso fue el que determinó que todo salía del fuego, porque necesitamos el fuego para vivir. Y así sucesivamente. No voy a hablar
muy, muy determinado de ellos, porque no es importante. Lo importante aquí, para mí, es el origen de todas las cosas. Sabemos muy bien que la Biblia, las escrituras hebreas sagradas, hablan de que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, y en Él fueron creadas todas las cosas. En Él, por Él y para Él y por Él subsisten. Sean trono, dominio, potestades, principados, todo fue creado en Él, por Él y para Él. Vea lo que dice, en Él, por Él y para Él. En ese tiempo de los griegos, ya habíamos dicho que había un sistema mitológico. En la mitología, como dice la palabra mitologos, mitología, no existía la razón. No existe el pensar. Cuando ya vino a relucir los presocráticos, que eran físicos, que andaban buscando una materia donde saliera todas las cosas, algo para definir una fuente donde salieran todas las cosas. Aristóteles, creo que fue Aristóteles que les llamó los fisiologoi, los físicos. Entonces ellos buscaban algo que se viera, algo que pudieran decir, esto es, de aquí salen todas las cosas. Y no pudieron llegar al punto. Llegaron a una aproximación. Después hablaron, ya más adelante, se dio la idea de logos, de la palabra. La palabra logo tiene ciertas definiciones como dicho, discurso y palabra. Logos es palabra, logos es dicho, logos es discurso. Pero en el discurso y en el dicho existen las palabras. Por eso se definió la palabra. Por eso Juan determina que en el principio la palabra era Dios y la palabra era con Dios. Juan es el que habla del origen, de donde salen todas las cosas. Entonces, la Biblia determina de dónde salen todas las cosas y quién es el creador de todas las cosas. En el escrito que hago, hablo del algo versus la nada, porque de la nada no puede salir nada. Del algo sí, porque siempre hay algo. Aunque la gente no vea nada, siempre hay algo. Si el Eterno hizo las cosas en un plano, como dije en un verso anterior, el arquitecto primero pensó y en su plano diseñó. El plano que se ponga no es nada, es algo, es un plano. A esto se le puede llamar vacío, a esto se le puede llamar oscuridad. Tiene varios significados. A esto se le puede llamar pantalla, a esto se le puede llamar dimensión, o pantalla, o dimensión, o filtro, como quieran llamarle. Espacio también, un espacio determinado, pero ese espacio determinado está en Él, por Él y para Él, y por Él subsiste. Él lo crió, Él lo formó para poner cosas que emanan de Él, en Él, por Él y para Él. Y esas cosas son todas las cosas que usted ve en el universo y el universo mismo. Voy a definir el asunto. Los judíos hablan de un Ein Sof, del Ein Sof. Y del Ein Sof, dentro de ese Ein Sof, que es, ese Ein Sof se llama el algo. Yo le llamo el algo.
de ese algo se expandió para hacer ese espacio dentro de él. Y en ese espacio que le llaman oscuridad, incluso la Biblia habla que el espíritu, que es Dios, se movía sobre el abismo o sobre la faz del abismo de ese espacio. Entonces cuando el espíritu, que es en él, por él y para él, ese él que fueron creadas todas las cosas, se ocultó en medio de ese abismo o en medio de esa oscuridad. Y fue cuando él empezó a manifestarse como un embrión en el útero de una madre. Empieza a expandirse, a expandirse, a expandirse. Y en esa expansión empezó a crear todas las cosas. Como dice en el principio de las escrituras, Bereshit bara Elohim et hasamayim be et haares, en hebreo. Bereshit es en el principio. Creó los hasamayim, los cielos, los shamayim. Y todos esos cielos son las dimensiones que existen. Que anteriormente hablé acerca de las 10 sefirot en la forma real, arquetípica, en los conceptos. Cómo fueron creadas todas las cosas en esos cielos. Cómo fueron emanando todas las cosas. Hasta llegar a este lugar tan denso que se llama Malhut. En el origen es el Mashiach, el Mesías, al que llaman el Cristo. Ese que llaman el Cristo. En el principio fueron creadas todas las cosas. Pero en el principio Él estaba con Dios. Y Él es Dios. ¿Por qué? Porque Él es la imagen. Él es de la misma sustancia. Como decir, es de la misma madera de Abba. A ese que le llaman el Ein Sof. Y este otro que vemos como que se divide, pero no se divide, sino que es de la misma emanación. Es la misma emanación, pero en una frecuencia, podríamos decir, más modulada. De tal manera que se ocultó en medio de la oscuridad y se expandió y se manifestó. A este le llaman el algo. Así le llamo yo. Y en él fueron creadas todas las cosas. Y por él subsisten. Querido amigo y amiga, siga aquí en mi canal. Espero que mande su like. Espero que hayan comprendido esto, que es muy importante. Las escrituras lo hablan y lo dicen. El origen, el Aryeh, el Bereshit, en el principio, cómo se manifestó ese algo donde emanan todas las cosas y por él subsiste. ¿Cuáles cosas? No solamente la materia, sino todo lo que no se ve, emana de él, por él y para él. Por eso dice el texto, Él es el primogénito de la creación, la imagen del Dios invisible, de la misma madera. En Él fueron creadas todas las cosas. En Él, por Él y para Él, y por Él subsisten, sean trono, dominio, principados, potestades, todo lo visible e invisible. Así que, ¿de dónde surgen todas las cosas? Del algo, del Mashiach, llamado el Cristo. Que el Eterno les guarde y les bendiga.